Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Filosofía Política. Hoy otra vez una entrevista con Álvaro Martín. Encantado, ¿qué tal? Nada, encantado de estar aquí. Y bueno, vamos a empezar con... Para ti, ¿quién es Álvaro Martín? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Aunque podemos ver que eres un poco joven. Cuéntanos un poco de ti. Bueno, yo empecé a escribir de economía con 13, 14 años, básicamente como hobby, que es como lo sigo haciendo ahora, porque empecé a estudiar economía el año que viene y básicamente empecé escribiendo en mi web, que es elrincondelparquet.com, y ahí, bueno, empecé a publicar artículos de análisis económico, de política económica. Luego, a partir de ahí, comencé una colaboración con Daniel Lacalle en su web, donde publicó un artículo y, bueno, estuve colaborando con él en su último libro, que es Escape from the Central Bank Trap. Ahí publicó un capítulo. Y luego, bueno, Daniel Lacalle hizo el prólogo de mi primer libro, que es In Defense of Freedom, que es un libro en inglés sobre cómo promover la globalización y el libre mercado en España, analizando sector por sector y cómo esto podría incrementar nuestra competitividad internacional. Y luego, bueno, participo en diversos think tanks, el Club de los Viernes, Students for Liberty. También escribo en Libertad Digital y en Libre Mercado, artículos sobre política económica. Y este último año, en junio, presenté mi último libro, esta vez en español, que es La Revolución del Mercado, en el que hablo básicamente de cómo tenemos que combatir las fuerzas populistas e iliberales que vienen tanto de la izquierda como de la derecha, e incluye un gran trasfondo de historia económica que nos permite ver cómo no es que la historia se repita, pero sí que podemos fijarnos en el pasado para evitar nuevos desastres en un futuro, o en este caso en un futuro cercano, con el auge de los nuevos populismos. En este caso, el prólogo lo ha hecho Lorenzo Bernaldo de Quirós. Aparte, bueno, de vez en cuando colaboro en tertulias políticas en televisión, principalmente en Intereconomía, en radio, y también, bueno, he dado una charla TED sobre la globalización y los países emergentes y los beneficios que ésta ha tenido para dichos países. Creo que a modo de resumen es todo, más o menos. ¿Y cómo te sientes salir a Cambridge? Porque es una universidad muy reconocida y muy buena. ¿Cómo llegaste o cómo fue que hablaste con ellos? Supongo que había también otras universidades que también hablaste. ¿Cómo acabaste por estudiar en Cambridge? Que si tengo entendido, comenzarás el año que viene. Sí, comienzo en 2020 porque la oferta que yo tenía era oferta aplazada, digamos. Tienes dos tipos de oferta, la oferta para entrar en el año que te corresponde o te pueden dar una oferta aplazada y entonces empiezas al año siguiente, por lo que yo empiezo en septiembre de 2020. Siempre fue mi objetivo principal, ya que es una de las mejores universidades del mundo y sobre todo tiene un departamento de economía muy potente. Centran mucho la economía en el análisis econométrico, que aunque desde la perspectiva austríaca no pueda no estar bien visto, hoy en día es la realidad de lo que piden en el sector privado, por ejemplo, en temas de fondos de inversión, en análisis de carteras, análisis macroeconómico. En todo ello piden una econometría muy fuerte y creo que es lo que te provee la Universidad de Cambridge, sobre todo más en su currículo de economía. Aparte de eso, bueno, estuve también en contacto con London School of Economics, con University College of London, pero lógicamente escogí la mejor opción, que ya que me aceptaron, siempre iba a ir ahí. Lo tuve claro que siempre que me aceptaran yo iba a elegir la Universidad de Cambridge y fue así, tuve la suerte de que me aceptaran. Estaré siempre agradecido a toda la gente que me ayudó en el proceso y simplemente pues eso, aprovecharlo al máximo y vamos, voy a esforzarme todo lo que pueda. ¿Y cómo, Álvaro, empezaste a adentrarte en el mundo este de las ideas de la libertad? ¿En qué autor fue el que cambió el chip? ¿O ya empezaste desde muy pequeño con las ideas de la libertad? ¿Tuviste alguna otra ideología o ya empezaste desde bien pequeño con las ideas de la libertad? Yo la verdad es que no tengo ninguna historia heroica de estos que te dicen yo fui comunista de joven y luego cambié estilo Federico, Mario Vargas Llosa. Yo en este sentido siempre defendí la libertad económica. Sí, yo comencé leyendo a Daniel Lacalle por una cuestión de que estábamos haciendo un trabajo de bolsa en el colegio y comencé a leer un artículo de Lacalle en el Confidencial, básicamente, y a partir de ahí compré su libro de Viaje a la Libertad Económica y siempre lo cuento, fui subrayando los principales pensadores que aparecían en dicho libro, hice una lista de dichos pensadores y sus obras y luego compré un diccionario económico. Y entonces cada palabra que no entendía iba buscándola, iba construyendo, digamos, esquemas y esa lista de los principales pensadores, entonces que se encontraban Hayek, Mises, Von Weber, que incluso una biografía de Margaret Thatcher, de Ronald Reagan, Alexis de Tocqueville, Frédéric Bastiat, todos ellos los leí y a partir de ahí fui construyendo mi propia ideología. Hoy en día
sí es verdad que mi ideología es cercana a la calle, no coincidimos en todo, pero tampoco coincido en todo, con prácticamente ningún otro economista liberal de hoy en día. Al que más me puedo acercar en mi modo de pensar es a Hayek y por ello me considero hayekiano. Luego, sí es verdad que en los inicios fui ciertamente más conservador en lo social. Yo cuando sale Vox en 2014 sí estuve muy cercano a las ideas de ese partido, que en mi opinión no eran tan radicales en temas sociales como hoy en día. Era un partido de centro-derecha liberal al estilo Mayor Oreja en el Partido Popular o incluso, si quieres, Margallo. Pero en ningún momento eran un partido como viene siendo hoy en día, que ha tenido vínculos con Frente Nacional o que palmean a Salvini. Yo en ningún momento estuve cercano a esas ideas. Sí estuve cercano a las ideas del conservadurismo, de las que me fui alejando según fui leyendo a pensadores liberales, como podía ser Mises o como podía ser Hayek, que en el epílogo de los Fundamentos de la Libertad escribe el famoso ensayo de ¿Por qué no soy conservador? A partir de ahí, bueno, y básicamente la Fundación para la Educación Económica, el Instituto Mises, etcétera, etcétera, me han servido para construir una idea más de liberalismo, no me gusta llamarlo así, pero de liberalismo puro, de liberalismo clásico en todos los sentidos del ámbito individual. Sí, sí. Lo que estoy viendo en muchos pensadores liberales o divulgadores liberales que critican mucho o demasiado a la Unión Europea. ¿Tú qué piensas sobre ellas y crees que, por así decirlo, se tendría que desvincular o tendríamos que seguir con ella? Yo siempre lo he tenido muy claro y yo siempre he sido muy europeísta en este sentido. Yo escribí un artículo hace poco en Libertad Digital en defensa de la Unión Europea y los beneficios que no solo la Unión Europea, sino el mercado único ha traído para España. Eh, yo es como todo, es decir, yo no soy destructivista para nada. Yo creo que las cosas hay que reformarlas desde dentro y tenemos un sistema democrático que permite reformar las distintas instituciones de las que disfrutamos hoy en día. Creo que la Unión Europea es un área de libertad, creo que la Unión Europea hoy en día nos provee de libertad para viajar, de libertad para comunicarnos, de gran libertad económica a través del mercado único, libertad comercial y grandes facilidades. ¿Qué creo? Sí es verdad que está sobreburocratizada, sí es verdad que yo haría una reforma de la Unión Europea para que fuese más bien un EFTA, un área de libre comercio en el que los países cooperan voluntariamente entre sí, sí. Pero no creo tampoco en el mensaje soberanista e individualista de ciertos partidos políticos, sobre todo orientados en la alt-right o más bien en la derecha populista, que promueven el Estado soberano y el mensaje contra la Unión Europea o el euroescepticismo. Yo soy abiertamente europeísta, también soy reformista dentro de la Unión Europea, pero yo creo en el libre mercado, creo en la libre cooperación voluntaria entre los individuos, entre los estados, y creo que la Unión Europea representa eso hoy en día. ¿Que se podría reformar? Sí, pero para mejor. ¿Y cree que los partidos que tenemos aquí en España, como PP, Ciudadanos o Vox, ayudan más a las ideas de la libertad o crees que están como corrompiendo más la palabra del liberalismo? Porque hemos escuchado decir a Pablo Casado o a Albert Rivera, son liberales, y también hemos escuchado a Vox, que tiene un programa bastante liberal, que es verdad, pero no del todo. ¿Qué crees que, por así decirlo, ayudan más al liberalismo o al revés, lo están como corrompiendo? Bueno, yo creo que, como he dicho en varias presentaciones de mi libro y tal, el liberalismo es uno de los términos dentro del diccionario que más prostituidos están. ¿Por qué digo esto? El liberalismo es un término que se ha empleado hasta por Pedro Sánchez para definir su ideología. Pedro Sánchez dijo que el Partido Socialista era la casa de los liberales. Liberalismo y socialismo son oxímoron. Es un oxímoron, o sea, no puede ser liberal y ser socialista a la vez. En este sentido, también tenemos una degradación del término liberalismo, como se ha vivido en Estados Unidos prácticamente desde después de la década de 1920, con Woodrow Wilson, la palabra liberalismo pasa a ser liberalism en Estados Unidos, a representar una socialdemocracia pura y dura. ¿Qué creo que en España está ocurriendo esto? Creo que Ciudadanos emplean el término liberalismo, y no tengo nada particular contra Ciudadanos, y hay cosas en las que estoy de acuerdo con ellos, pero creo que la sobreutilización del término liberalismo, meterlo en cada frase, el yo soy liberal, porque nuestras propuestas liberales, feminismo liberal, creo que el querer meter el liberalismo en todos los ámbitos en el programa de Ciudadanos hace que muchas veces la gente lo confunda con socialdemocracia. En Vox pasa lo mismo. Hay un artículo de Francisco José Contreras, hoy o ayer, que hablaba sobre por qué los liberales deben estar a favor de regular la pornografía.
Es decir, un liberal está a favor de la acción individual sin coerción o coacción de un tercero que no suponga un daño a otro tercero, es decir, el principio de no agresión al prójimo. La pornografía no está generando, por poner un ejemplo, no está generando ningún daño a un tercero, ni está coaccionado. Si está coaccionado va contra la ley, entonces en ese caso hay un código penal que establece cuáles son las penas para castigar dicha acción. Bien, entonces un liberal no debe entrometerse en el área privada de alguien. ¿Qué creo? Que Vox, en el ámbito social, está prostituyendo el término liberalismo cuando es conservadurismo rancio o cuando es un conservadurismo más propio de siglos pasados, y luego Ciudadanos, con su socialdemocracia económica, está tratando de meter el término liberalismo para ganar algunos votos de adeptos que realmente no conocen muy bien lo que es el liberalismo, o incluso tratando de mezclarlo con un ordoliberalismo alemán de Robb o de Ludwig Erhard, que todavía se podría asociar, que es más bien el estilo de Garicano. Luego, el Partido Popular, yo me alegro de que haya abandonado el conservadurismo que defendía desde su refundación, cuando pasa la Alianza Popular a Partido Popular, mantienen un gran conservadurismo en la época de Aznar, y yo creo que se ha ido abandonando con Rajoy, y en parte me alegro de ello, porque creo que Pablo Casado hoy en día ha traído un soplo de aire fresco para el liberalismo económico. Ha sido realmente el único político al que yo le he oído mencionar la Escuela de Chicos de la Escuela de Salamanca en un discurso, que para mí ya es un progreso. Creo que el programa económico del Partido Popular podría haber sido mucho más liberal, y me encantaría que hubiesen adoptado un programa económico, solamente económico, como el de Vox, en las elecciones generales, porque creo que podrían haber ayudado a construir realmente ese mensaje liberal. Pero hoy en día no creo que haya ningún partido que sea ni siquiera 60 o 70% liberal en el terreno político español. ¿Y crees que cuando dijo Daniel Lacalle que un peso de un 42% del Estado está bien para España, tú qué opinas de esa frase que dijo? Bueno, ya te digo, Daniel y yo somos grandes amigos y nos conocemos, y bueno, de vez en cuando mantengo contacto con él, la última vez le vi en junio, pero no estamos de acuerdo en todo. Entonces, partiendo de esto, yo creo que esa frase está bastante mal interpretada en el contexto de la entrevista. Yo cuando vi el titular me sorprendió, porque Daniel siempre es una persona a favor de desregular el mercado laboral, de reducir el tamaño del Estado, y esa respuesta le dicen que si el tamaño actual del Estado está bien o si hay que aumentarlo. Y él dice algo así como que 41% de peso sobre el PIB es suficiente, pero en ningún momento niega que haya que disminuirlo. Yo, si hubiese sido más claro con la respuesta, yo habría abogado por reducirlo, y yo soy favorable a un tamaño del Estado cercano al 20%. No, tampoco soy de las tesis del 5%, aunque en mi primer libro sí que hablo de que hay posibilidades para llevar el Estado a un 5%. También recalco que es una utopía, pero en ese sentido práctico yo sí que creo, habiendo hecho cálculos, que podríamos tener un Estado en torno al 20% del Producto Interior Bruto. Ahí Daniel y yo podemos discrepar, pero aún así creo que la frase está muy, muy, muy mal interpretada en el contexto de la entrevista. ¿Y qué te motivó a escribir tu primer libro, In Defense of Freedom? Bueno, realmente fue un libro que escribí, entre comillas, en secreto, porque nadie lo sabía. Ni siquiera el propio Daniel. Daniel lo sabe cuando el libro ya está terminado, él me hace algunas correcciones, lee el libro, hablamos por teléfono, me escribe el prólogo, pero nadie de mi familia ni de mis amigos sabía que yo estaba escribiendo ese libro. Entonces, fue una motivación más bien personal, por una razón de que yo estaba escribiendo artículos y dije, hay que plasmarlo de alguna manera en una narrativa más larga, en un contexto más, entre comillas, profesional, en un análisis más coyuntural. Y entonces, los artículos no permitían eso, o realmente me excedía muchas veces del límite. Dije, vamos a plasmar este tema, vamos a hacer un análisis más profundo, o más largo, lógicamente. El libro tiene errores y estos errores han sido enmendados en La Revolución del Mercado, que es el segundo libro. Pero básicamente eso, el propósito era sacar en claro las ideas en una versión más larga de ellas, para que la gente pudiese entender mejor las ideas que yo tenía para España, y sobre todo para el liberalismo español y para el modelo de España dentro del mundo económico. Y sabemos que has sido de Intereconomía. ¿Cuál fue la experiencia de ir allí y cómo se pusieron en contacto contigo? Bueno, la primera vez me escribe... Bueno, hablo con Rafael Núñez Huesca, que era el presentador de la redacción abierta por las tardes, ahora lo lleva por las mañanas. Y nada, hablamos sobre mi libro y acordamos que vaya a Intereconomía a presentarlo, el primero, In Defense of Freedom. Y entonces yo voy allí, la verdad es que la primera vez algo más nervioso. Y bueno, empezamos hablando de economía, luego en mitad de la entrevista le introdujo algunos temas sociales.
en relación sobre todo con religión, conservadurismo moral, etc. Lo volvimos a llevar a economía en la entrevista, algún roce, pero bueno, Rafael y yo somos grandes amigos, es una persona simpaticísima, súper amable, abierta a nuevas ideas, y a partir de ahí he seguido yendo a Intereconomía. Fui a un debate contra un chico que es miembro de las juventudes del Partido Comunista de España. Estuvimos hablando sobre marxismo clásico, liberalismo clásico y la confrontación de ambas ideas en la arena política de hoy en día. Fue un debate muy interesante, yo me lo pasé muy bien, muy divertido, y sobre todo que yo creo que dio para ver que en la juventud hay distintas ideas, pero que si hay un trasfondo de lectura, si hay un trasfondo de más sosegado, que hoy en día se ve poco en política, pero más formado, que se puede debatir perfectamente y sin necesidad de confrontación ni verbal ni, por supuesto, física. Y luego he ido a otro programa que fue muy interesante en Intereconomía y me encantó la experiencia, que fue Pulso Económico, que lo dirige Xavier Orcajo, que es periodista económico. Es un programa más de análisis macro y análisis micro. Y bueno, hay una tril, entonces hay dos invitados, uno enfrente del otro, se van sacando distintos temas, análisis de distintas empresas, los movimientos durante el día, problemas de geopolítica que afectan a la economía, por ejemplo, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, la posibilidad de que con un gobierno derechista en Polonia se pudiera plantear la salida de la Unión Europea, etc. Y cómo esto podría afectar al entorno económico, al entorno macroeconómico, al entorno económico global. Fue muy divertido y luego estuve presentando mi nuevo libro en Intereconomía y la última vez fui a hablar de los alquileres en Portugal. Te pongo un ejemplo, en esta ocasión Rafael Núñez Huesca, el presentador, y yo estábamos en desacuerdo y él terminó estando de acuerdo conmigo en que la regulación de los alquileres a lo único que lleva es al desplazamiento de los agentes económicos más vulnerables fuera del mercado, los expulsa por una reducción de la oferta de la propia vivienda en alquiler. Entonces, yo creo que siempre es muy didáctico y muy constructivo ir a este tipo de programas. Y hemos escuchado que en tu último libro de la revolución del mercado has hablado un poco de él. ¿Qué es la idea con la que intentas transmitir a tu público? Sí, pues hay tres ideas principales en este libro y se ve muy claro porque lo divido en tres partes. Hay una idea que es limpiar el nombre del liberalismo, que es la idea principal en un sentido hayekiano del liberalismo clásico, y volverlo a llevar a su esencia de inicios, a su esencia de cómo ese liberalismo clásico se podría introducir en política hoy en día. Luego hay una segunda parte que es luchar contra los populismos, tanto de la izquierda como de la derecha, buscar los puntos comunes que tienen estos populismos y explicar por qué no son liberales. Hay un capítulo que es el resurgimiento del proteccionismo, en el que hablo de cómo partidos como Podemos o como la extrema izquierda europea, Die Linke en Alemania, y Trump, por ejemplo, en Estados Unidos, están de acuerdo en algunos puntos como su oposición al TTIP. Analizo los distintos programas y cuento por qué estos realmente no son enemigos del comercio, más bien en la línea escotada, sino enemigos del liberalismo como tal. Luego hay una tercera parte en la que hablo del futuro de la economía digital y cómo el blockchain es el último bastión del liberalismo y cómo es realmente un instrumento que nos permite protegernos de la coacción estatal y a la vez es un gran instrumento para la inversión, como puede ser Bitcoin en un futuro, cuando se emplea en la economía real. Esto lo hago después de haber colaborado en dos proyectos de blockchain y de criptomonedas con un pequeño banco de inversión y una pequeña gestora de fondos o un robo-advisor, como se prefiere llamar, que es FundsLink. Y luego, lo más importante para mí en este sentido es la primera parte del libro, que es historia económica, y empiezo desde la revolución comercial del siglo XVIII, siglo XIX, hasta básicamente Venezuela, hoy en día. Entonces, cubro las áreas más importantes, por ejemplo, el patrón oro, cubro, por supuesto, la special relationship entre Margaret Thatcher y Ronald Reagan, desmiento el keynesianismo, hago una crítica al marxismo, no solo al marxismo clásico, sino al neomarxismo, igual que hago con el neokeynesianismo, algunos autores como Robert Skidelsky, en Keynes' The Return of the Master, los miento y luego hago una crítica al marxismo moderno en este sentido, en cómo el marxismo es una fuerza que ataca a la democracia. Entonces, yo creo que esta parte de historia económica, yo siempre soy un gran defensor de historia económica y me encanta la historia del pensamiento económico. Me llevo muy bien con María Blanco, profesora de historia del pensamiento económico del CEU, y he aprendido muchísimo de ella, muchísimo.
de sus artículos, de su programa Ruido Blanco ahora en radio, y es que me encanta historia de pensamiento económico, entonces quería plasmar mis ideas sobre lo que he leído. Por supuesto, me falta muchísimo por leer, muchísimo por aprender. Con 18 años tiene que ser así, pero me esfuerzo por cada día leer bastante, informarme bastante y poder seguir avanzando en algo que me encante, que sea aprendizaje de la historia económica y del pensamiento económico, y espero no tener que dejarlo nunca. Si por mí es, nunca lo dejaré. Esperemos que sea así. Yo siempre hago dos últimas preguntas o dos últimas cuestiones, que es decir, intentar decir que una pequeña reflexión del movimiento actual liberal, según parte tuya, y después la siguiente que te haré. Entonces, bueno, el movimiento liberal hoy en día, yo creo que si hay una palabra que lo describe, es contaminación. ¿Por qué hablo de contaminación? Creo que el liberalismo está de moda, pero no es positivo que esté de moda. Creo que está de moda porque es como una tendencia moderna, ahora todo el mundo quiere ser liberal. Y como he dicho antes, está bien que los liberales hoy en día ya no quepamos en un taxi, pero si para llenar el autobús hay que meter a ultraconservadores católicos y tenemos que meter también a izquierdistas libertinos, me parece que no es la solución. Me parece que por ello tenemos que limpiar el término liberal, y el que quiera unirse al liberalismo, que se una. Pero el liberalismo es una ideología política. El liberalismo no es lo que cada uno quiera que sea, no es una maraña de ideas, como algunos lo tratan de presentar. Entonces, creo que es positivo que se hable de liberalismo, creo que es positivo esta difusión que gente como tú hacéis en redes sociales, a través de YouTube, a través de artículos, a través de conferencias, creo que es muy positivo hoy en día. ¿Qué creo que es lo negativo? Como te digo, que se haya sumado gente a la tendencia del liberalismo, que es que yo he llegado a ver incluso carlistas que se definen como liberales hoy en día. Y a mí eso me duele porque, no solo porque me puedan asociar con el movimiento liberal de esta gente, que realmente no tengo nada que ver con ellos, sino me duele porque creo que si el liberalismo avanza en un futuro, no va a ser por las ideas liberales puramente, sino será por las ideas conservadoras o por las ideas socialdemócratas, como lo hemos visto en el avance de Ciudadanos por un lado y de Vox por otro. Entonces, necesitamos una refundación verdadera del liberalismo, un liberalismo centrista, un liberalismo moderado, un liberalismo clásico, un liberalismo que defiende el capitalismo, pero no el capitalismo como consumo, el capitalismo como ahorro, como trabajo duro, como generación de valor añadido. Eso es el liberalismo. Necesitamos un liberalismo que luche contra la coacción estatal, pero no solo contra la coacción estatal, contra la coacción de terceros que nos tratan de imponer con quién nos podemos acostar y con quién no, qué podemos consumir y qué no, qué podemos ver y qué no, de qué podemos disfrutar y de qué no. Eso es liberalismo. El liberalismo es proteger la esfera de libertad del individuo, la esfera de libre acción del individuo y el libre albedrío. Eso es verdadero liberalismo. Y hasta que esa idea no se entienda, el liberalismo no podrá entrar como tal en la arena política. Y todo lo que tengamos serán sucedáneos que lo único que harán será manchar el verdadero nombre del liberalismo. Una muy buena reflexión. ¿Y qué 3 libros recomiendas? ¿No pueden ser todos de liberalismo o también puede ser alguno de ficción, como prefieras? Solo 3 es complicado, pero No sé. siempre voy a recomendar, que es Camino de servidumbre de Hayek. Yo creo que es un libro que tiene que leer todo el mundo porque explica los peligros tanto de la derecha populista y autoritaria como de la izquierda autoritaria, y cómo el liberalismo tiene que seguir avanzando, cómo las cesiones a la socialdemocracia finalmente solo llevan a un estado hipertrofiado y socialista. Ese libro lo recomienda todo el mundo y todo el mundo lo tiene que leer. Luego, un segundo libro, por ejemplo, yo voy a recomendar, no es un libro como tal, pero sí que es un paper más corto, y lo recomiendo realmente para que la gente lo lea, porque muchas veces cuando recomiendo el socialismo de Mises, 450 páginas, análisis, digamos, más praxeológico, la gente no lo lee. Entonces voy a recomendar un panfleto que la gente puede leer, que es La imposibilidad del cálculo económico en the Socialist Commonwealth, que no sé cómo se dice en español, en la sociedad socialista. La imposibilidad del cálculo económico en el socialismo de Mises es esencial, son 70 páginas y una versión del Instituto von Mises que se encuentra en Amazon con edición de Salerno, que es fantástico porque hace un análisis económico y praxeológico del socialismo en 90 páginas. Y luego un tercer libro que voy a recomendar también para la gente que no esté muy introducida en este mundillo, pero que le apetezca entrar y entrar de manera fácil, que es La llamada de la tribu.
de Mario Vargas Llosa, que se presentó, no sé si el año pasado o hace dos, que es, bueno, que escribió Mario Vargas Llosa y que básicamente hace un repaso por cada pensador liberal que a él le ha influido. Es como una pequeña biografía personal al principio y luego va por Raymond Aron, Tocqueville, Isaiah Berlin, Hayek, Mises, toda esta gente, etcétera, etcétera. Pasa por Frankfurt, por Chicago, por la escuela austriaca y es un libro fantástico. Y luego me voy a colar y voy a introducir uno extra que yo creo que todo el mundo que le interese la filosofía, el derecho, la política, la economía, tiene que leer. Vuelvo a mi amado Hayek, que es Los fundamentos de la libertad. Puede parecer un libro muy tosco al principio y sí que es verdad que es un libro duro de leer, pero te hace reflexionar muchísimo sobre el Estado de Derecho, la democracia, el capitalismo, el ahorro, el trabajo duro, la filosofía liberal, la no coacción a terceros. Y es que los fundamentos de la libertad es esencial. Luego hay miles de libros que se pueden leer sobre liberalismo y libros fantásticos desde La riqueza de las naciones de Adam Smith hasta, no sé, hasta Paul Romer, que le entregaron el premio Nobel de Economía el año pasado. Aunque no es un liberal como tal, su teoría del crecimiento endógeno es fantástica. Yo creo que parte de Adam Smith, de hecho, y creo que es un soplo de aire fresco para el liberalismo actual que está en decadencia. Y como tal, yo creo que eso serviría por lo menos para empezar. Pues muchas gracias, Álvaro, por ofrecerme hacer esta entrevista contigo. Espero que os haya gustado. Os dejaré sus redes sociales en la descripción. Y un placer, Álvaro. Que vaya muy bien todo. Un placer, muchas gracias por la invitación. Que vaya bien.